Estimados televidentes, queremos empezar un ciclo de la historia del pueblo judío. Todo lo que va relacionado a la historia de nuestros antepasados, que verdaderamente es nuestra historia. Nosotros somos parte de ese gran eslabón en el pueblo judío. Ante todo es bueno saber que acá no venimos a aprender historia. Para eso están las universidades, las escuelas. Nosotros, nuestra matará, nuestro objetivo no es solamente venir y aprender historia, sino sacar un lekaj, sacar un musar, aprender qué pasó con la vida de todos nuestros antepasados, qué pasó con la historia de Am Israel. Y que nos pueda servir, toda esta historia, que nos pueda servir para saber que, como dijimos, pertenecemos a ese gran pueblo, el Am Israel, y tenemos que saber, como dijo el Hasonish, como dice el pasuk en la Torá, Binu Shenot Dor Vador. Nosotros tenemos que entender lo que ha ocurrido durante generaciones y generaciones. Tenemos la obligación de saber todo nuestro pasado para entender el presente y el futuro. Somos bastante ignorantes con respecto a la historia, a nuestra historia. Por lo tanto, vamos a comenzar. Esta clase va a ser una clase que va a tener su continuación más adelante. Y ya con esto entrarnos un poco en todo lo que pasó y todo lo que nos ocurrió en la historia, en la vasta historia de nuestro pueblo. Vamos a empezar con la época del segundo Bet HaMikdash, la época en que, como sabemos, cuando volvieron de Babel, Ezra, Sofer, Zerubabel, y construyeron el Bet HaMikdash. Pero después de unos años, ese segundo Bet HaMikdash, que duró 420 años, pero más nos vamos a abocar y empezar el tema en la época de los Hashmonaim. ¿Quiénes eran los Hashmonaim? Como sabemos, en Hanukkah, que nosotros en la Tefilat leemos Al Nisim, y leemos todo lo que pasó resumidamente en la época de los Hashmonaim. Tenemos que saber que aproximadamente para el año 3595, en nuestra cuenta, Shimón fue el último de los supervivientes de Matitiau. O sea, Matitiau Cohen Gadol, sabemos que decimos Bimei Matitiau Ben Yohanan Cohen Gadol, que fueron los revolucionarios los que pudieron dominar al pueblo griego y quitarse el yugo que tenía la opresión que el pueblo de Israel tenía ante el pueblo al pueblo griego. Matitiau era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y él se convirtió en el líder del pueblo judío. Él fue el predecesor de la dinastía de los Hashmonaim, la cual duró 103 años. Toda la época de los Hashmonaim duró 103 años, que al final el rey Herodes, Hordus, acabó con toda esa dinastía de los Hashmonaim. Los primeros gobernantes de los Hashmonaim eran personas rectas, eran personas cuidadosas. Ellos se cuidaban mucho de no asumir como rey. Sabemos que la Merujá, el reinado, solamente le pertenece a la estirpe de David Amelech, que viene de la tribu de Yehudá. Está escrito en el pasuk, en la Torá, Lo Yasur Shevet mi Judá. No va a ser, no van a quitar el cetro del reinado de Yehudá. Quiere decir que todos los reyes tienen que venir de la tribu de Yehudá. Más los Hashmonaim, como sabemos, eran Kohanim, por lo tanto no venían
de la tribu de Judá, sino venían de la tribu de Leví. La Torá dice explícitamente que para reinar tendrían que ser exclusivamente descendientes de la tribu de Judá. Mas ellos no lo eran. Por lo tanto, se cuidaron mucho de no asumir como rey, sino como gobernantes del pueblo de Israel. Como escribe, por ejemplo, el Rambam, que más adelante, vamos a ver, que Akadosh Baruj Hu destruyó a la familia y acabó con la familia de los Hashmonaim. ¿Por qué? Como castigo por haber usurpado el reino, la cual ellos no podían hacerlo, porque eran Kohanim, como dijimos. Entonces, pero eso más adelante lo vamos a ir viendo. Además del enorme poder y riqueza generados por su posición, esto causó que los Hashmonaim se identificaran cada vez más con los Sedoquim, de los cuales muchos eran ricos y poderosos. ¿Quiénes eran los Sedoquim? Los Sedoquim, había un rab, era uno de los primeros Zugot, de los primeros Tanaim, se llamó Antignos Ish Sohó. Antignos Ish Sohó tenía muchos alumnos, pero en particular tenía dos alumnos, que uno se llamó Sadok y otro se llamó Baitus. En una ocasión, él estaba enseñándole y les dijo algo que está escrito en la Mishnah, en Pirkei Avot: Al tiyu que abadim ameshameshim et arab al menat lekabel peraz. No sean como esclavos que sirven a su patrón esperando el pago. Ustedes no tienen que servir a Akadosh Baruj Hu de esa manera, sino tienen que servirlo sin esperar nada a cambio, sin esperar ningún pago, sin esperar Olam Haba, sin esperar el mundo venidero, sino servirlo a Akadosh Baruj Hu completamente y desinteresadamente. Lishma. Ellos no entendieron eso, porque es muy difícil decir, ¿cómo puede ser que todas las misbot, cumplir 613 misbot, y todo desinteresadamente, sin pensar en Olam Haba, sin pensar en si voy a tener Gan Eden, si voy a tener Olam Haba, sin recibir ningún pago? No entendían. Y eso causó que se apartaran de la Torá, Sadok y Baitos. Más que nada de la palabra de los Jajamim, no de la Torá. La Torá la siguieron conservando tal como está escrita, pero no así la palabra de los Jajamim, lo que se llamó Torá Shebe'al Peh, la Torá que fue transmitida durante generación y generación a partir de Moshe Rabbenu, que la recibió de Akadosh Baruj Hu. Entonces ellos no interpretaron eso y cambiaron, y ellos exclusivamente se atuvieron a cumplir con lo que está escrito en la Torá, más no la palabra de los Jajamim, que para ellos no era válida. Por lo tanto, se abrieron dos sendas o dos sectas. Se crearon de ahí dos sectas que hasta hoy en día prácticamente podemos decir que existen esas sectas. Nada más que luego se cambiaron de nombre, se cambiaron a los Karraim, los Karraitas, que hasta hoy en día existen comunidades karraitas en Lituania, en Israel, en Turquía, en diferentes países. Hasta hoy en día existen esa comunidad. Ya prácticamente se extinguió, pero todavía hay restos de esa comunidad karraita que vienen originalmente de los Sedoquim, de Sadok, que era alumno de Antignos Ish Sohó. Y luego Baitus, que también era alumno de ahí, siguieron el pueblo que se llamó los Esenios. Los Esenios, vamos a ver más adelante también, que de ahí era la secta de Jesús, que viene de los Esenios. Entonces, volviendo un poco al tema, Sadok y Baitos se apartaron de la palabra y formaron sus sectas. Entonces, vamos a hablar de la secta de los Sedoquim. La secta de los Sedoquim tenía mucho poder en el pueblo de Israel. A su vez, vamos a decir, los de la high class, adoptaron esa secta que era la secta de los Sedoquim. Entonces, ellos, los Hashmonaim, se identificaron con la gente rica del pueblo. La gente rica del pueblo estaba identificada con la secta de los Sedoquim.
Como consecuencia de eso, los Hashmonaim comenzaron a perseguir e incluso asesinar a muchos de los Yehudim observantes de la Torá. O sea que ya se transformaron un poco en otra secta. Cambiaron lo que eran los Perushim. Los Perushim eran los que hoy en día podemos decir ortodoxos, los que llevaban la Torá al pie de Torá Shevichtav. Y ellos se apartaron un poco. Finalmente, los Hashmonaim libraron muchas batallas para su autoengrandecimiento, aplastando brutalmente a cualquier sospechoso de no apoyarlos. Luego de la muerte de Shimón, Shimón fue el último hijo superviviente de Matitiao. Matitiao, Cohen Gadol, tenía muchos hijos y uno de los hijos era Shimón. Fue el que siguió gobernando en la época de los Hashmonaim al pueblo de Israel. Luego de la muerte de Shimón, le siguió su hijo que se llamó Yohanan Hircanus. Este Yohanan Hircanus, él gobernó durante 31 años, desde el año 3625 hasta el 3656 de nuestra época, de la cuenta que llevamos nosotros. Por lo general, Yohanan Hircanus fue muy recto en sus actos. Él mismo promulgó varios decretos para mejorar el nivel espiritual del pueblo, como por ejemplo el tema del Demay. El tema del Demay, que sabemos que lo trae la Gemara en Masejet Sotá, Daf Men Het Amud Alef, página 48. Y ahí cuenta que el Demay era algo que no se sabía si se había sacado Maaser. Sabemos que hay una misbat de todos lo que se recolecta, hay que sacar Maaser, todo lo que se recolecta en los campos. Pero había gente que se llamó los Ameares, gente ignorante, que traían y ellos decían que sacaban el Maaser. Entonces ya estaba aparentemente exento, pero como sabíamos que los Jamín sabían que no era seguro eso, por lo tanto se llamó esas cosas, ese Maaser se llamó Demay. Demay quiere decir, ¿qué es esto? Por lo tanto, él, Yohanan Hircanus, él puso, trae en la Gemara como dijimos, él puso una takaná, un decreto que igualmente había que sacar el Maaser, el 10% a lo que es el Demay. Sin embargo, Yohanan Hircanus cometió un grave error. El error ese tuvo drásticas consecuencias para el pueblo judío. Más adelante vamos a ver en la historia que Yohanan Hircanus, sus hijos, sus descendientes, al conquistar un pueblo vecino, el pueblo de Edom, vecino de Israel, los obligaron a convertirse al judaísmo, cosa que de acuerdo a la halajá está prohibido. El pueblo judío no es un pueblo misionero, no tenemos la misma de ir y convencer a la gente para que se conviertan, al contrario. Entonces, Yohanan Hircanus cometió un grave error que fue y convirtió a la fuerza al pueblo de Edom, que eran los vecinos del pueblo de Israel. Más tarde, por este grave error, el rey Herodes, o Gordus, el mismo edomita converso, él fue el que causó grandes y terribles sufrimientos al pueblo judío por haberlos convertido a la fuerza Yohanan Hircanus. Hay algunas opiniones que dicen que incluso este Yohanan Hircanus, al final de su vida, se convirtió en Sedoquí. Sobre él está dicho en la Mishnah, Alta amim etasmach ad yom motach. No te confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. O como dice el dicho, no te duermas en tus laureles. Hay opiniones que dicen que este Yohanan Hircanus, este fue el Cohen Gadol, que Shimesh Shemonim Shana, durante 80 años estuvo sirviendo como Cohen Gadol y entrando al Bet HaMikdash, al Kodesh HaKodashim, en Yom Kippur. Entonces, entraba y salía en Yom Kippur. Durante 80 años entrando al Kodesh HaKodashim, imagínense qué ma'alá, qué categoría. Y después de 80 años se hizo Sedoquí. Calculemos si empezaría a los 20 o 25 años como Cohen Gadol. A los 100 años, 105 años, dejó y abandonó todo y se convirtió en Sedoquí. Su hijo, de Yohanan Hircanus, se llamó Aristóbulo. Ya vemos que ya empezaban un poco a tomar las costumbres griegas. Ya los hijos ya les ponían estos nombres que venían de los griegos. Aristóbulo gobernó durante un año
Y él fue el primero de los Hashmonaim en proclamarse como rey, que habíamos comentado, que hasta ahora ninguno osó, ninguno tuvo la valentía el tupé, digamos, de ponerse como rey, porque no se ponían, dijimos que era estaba prohibido autoproclamarse rey, porque solamente tenían que ser de la tribu de Yehudá, descendientes de David Amelech. Este Aristóbulos fue el primero en proclamarse como rey. Solamente duró su reinado un año. Su hijo, Yanai, conocido como Yanai Amelech, gobernó luego durante 27 años, desde el año 3657 hasta el año 3684. Y este Yanai, el rey Yanai, era totalmente partidario de los Sedoquim, a grado tal de perseguir a los Jajamim. Él perseguía y los encerraba y hasta los asesinaba a los Jajamim. En la Gemara Kiddushim, en la página Samach Bab Amud Aleph, página 66, cuenta que una vez el rey Yanai hizo una fiesta de agradecimiento luego de una exitosa guerra que tuvo, e invitó a varios Jajamim a la fiesta. En ese momento, los Sedoquim aprovecharon la oportunidad para vengarse y eliminar a los Jajamim. Convencieron al rey Yanai que se vistiera con las ropas de Cohen Gadol, delante de todos los presentes. El rey salió vestido con la ropa del Cohen Gadol, cosa que no se podía hacer, aunque él era Cohen, pero no era Cohen Gadol. Aunque hay mahloket en la Gemara si él estaba como Cohen Gadol, pero él no era Cohen Gadol. Entonces, los Jajamim, inmediatamente cuando vieron eso, fueron con el rey y le dijeron que por kabod, por honor al Cohen Gadol, se tendría que quitar esas ropas, ya que él no era un verdadero Cohen Gadol. Y es ahí donde los Sedoquim aprovecharon la ocasión para convencer al rey que los Jajamim se oponían ante él. Y por eso los Jajamim, los rabinos, se acercaron al rey a decirle que se quite esas ropas. El rey se dejó convencer y mandó a matar a los grandes sabios, y los demás que se pudieron escapar se tuvieron que esconder. Los Sedoquim entonces se apoderaron del Sanedrín. El Sanedrín ya pertenecía al grupo o a la secta de los Sedoquim. En otra ocasión, cuando el rey Yanai estaba oficiando como Cohen Gadol durante una fiesta de Sukkot en el Bet HaMikdash, había una misbah en Sukkot que era Nisuj HaMayim, una misbah que se hacía una vez por año, se acarreaba las aguas de un manantial, se subía al Mizbeach y se echaba en unos orificios que había en el Mizbeach. Esta misbah, según los Sedoquim, no la hacían en los orificios, sino se echaban en los pies. Cuando él sube al Mizbeach para hacer esta misbah, la gente se da cuenta que él no echó el agua en los orificios, sino que se la echó en sus pies. Entonces, ahí trae la Gemara que enfurecidos, toda la gente les aventaron con sus etrogim. Esto provocó que los soldados del rey asesinaran ahí mismo en el Bet HaMikdash a más de 6.000 judíos. En la Esrat Nashim, en el patio de las mujeres, donde se congregaban en las fiestas, fueron asesinados 6.000 Yehudim por los soldados de Yanai Amelech. El mismo rey Yanai se encargó luego de asesinar a más de 50.000 Yehudim en diferentes ocasiones. Los Yehudim eran los Perushim, estos los ortodoxos, los que se apartaban de la política. Él se encargó de mandar a asesinar más de 50.000 Yehudim. En el año 3686, después de la muerte de Yanai Amelech, asumió su esposa, conocida como la reina Salomé, o Shlomit, o hay quien la conoce también como Shlum Zion. Esta reina gobernó durante 9 años. Fue la única reina que gobernó sobre Judea. No hubo más reina en Israel que esta famosa reina Salomé o reina Shlum Zion. Esta mujer era muy recta. A su vez ella era hermana de uno de los Tanaim, Shimon ben Shattach. Shimon ben Shattach se tuvo que esconder cuando su cuñado había asumido como rey y los perseguía a los Jajamim. Él se tuvo que escapar a Egipto. Cuando asume su hermana como reina, la reina manda a llamar desde Egipto a su hermano Shimon ben Shattach y regresa a Israel. Este periodo donde la reina Shlomit reinó durante 9 años
se caracterizó por la gran paz y prosperidad que hubo en Am Israel. Fue el mejor periodo que existió en el segundo Bet HaMikdash. De todo el segundo Bet HaMikdash, el periodo de más bonanza fue estos 9 años. Como está escrito en la Gemara Ta'anit, Masejet Ta'anit, Daf Haf Gimel Amud Alef, 23, página 23. Por dar un ejemplo, en una época de tanta bonanza, cuenta la Gemara que solamente llovía los viernes en la noche. Como sabemos, los viernes en la noche la gente está en sus casas festejando el Shabbat con su familia y no tenían que salir a trabajar. Entonces, esa era la bondad. Kosh Baruj Hu, Hashem mandaba la lluvia solamente el viernes en la noche, cosa que no perjudicaba a los que tenían que salir a trabajar. También trae la Gemara que en esa época los granos de trigo crecían tan grandes como los riñones del toro. ¿Sí? O sea, del tamaño del riñón del toro, así eran los granos de trigo, tanta bonanza que había en esa época. La reina Salomé destituyó a los Sedoquim del Sanedrín. Habíamos contado hace unos momentos que el Sanedrín estaba manejado por los Sedoquim. Esta reina Salomé destituyó a los Sedoquim y restituyó a los Ajamim en el Sanedrín como tenía que ser. Durante esa época había un Ab Bedim y un Nasi. El Ab Bedim se llamaba Yehuda ben Tabbai y el Nasi era Shimon ben Shattach, que era el príncipe de Israel, era el hermano de la reina Shlomit. En esa época se emitieron varias takanot, varios decretos para mejorar la vida espiritual en Am Israel. Normalmente, por ejemplo, se acostumbraba que los padres enseñaban Torah a sus hijos en sus casas. No había escuelas, no existían las escuelas para los niños. Pero vino un rab conocido que fue el patriarca de los Morim, de los maestros, el que instituyó las escuelas primarias en Am Israel. Se llamó el Rab Yoshua ben Gambla. Él instituyó un sistema de educación pública y estableció las escuelas para los niños a partir de los 6 años. A partir de esa época, Yoshua ben Gambla instauró lo que llaman las escuelas para que el niño concurra a la escuela y empiece a los 6 años a estudiar. También en esas épocas, Shimon ben Shattach compuso que la mujer tiene que recibir una ketubá cuando se casa. Es una ketubá, es un contrato matrimonial en la cual hay muchas condiciones que se obliga el marido con la mujer. En esa época hubo 4 grupos de Yehudim. 4 grupos, el pueblo de Israel se dividió en 4 grupos. Durante gran parte de la época del segundo Bet HaMikdash, como dijimos, se dividieron esos 4 grupos. El primero eran los Perushim, los fariseos. Esto era lo que hoy se puede decir como ortodoxos. El grupo ortodoxo, este era el primer grupo. El segundo grupo era el grupo de los Sedoquim. Los Sedoquim, habíamos dicho que venían de Sadoc, alumno de Antignos y Sohó, que no creían en la Torah Shebe'al Peh, en la Torah oral, solamente cumplían la Torah escrita. El tercer grupo era el grupo de los Ameares. El grupo eran judíos observantes, pero no habían sido educados en las leyes de la pureza ritual y en la separación del Maaser. El diezmo, no estaban acostumbrados y no sabían alajot, pero cuidaban, observaban la Torah. Y el cuarto grupo, como dijimos, era el grupo de los esenios. Los esenios eran un pequeño grupo disidente que vivían en cuevas aisladas en el desierto, que practicaban un apartamiento extremo de la sociedad. En un modo, no tenía fundamento. O sea, se apartaban completamente de la sociedad. No había algo, no está escrito en la Torah que hay que apartarse. En el año 1947 se descubrieron los famosos rollos de Qumran, o rollos del Mar Muerto, que contenían varias visiones apocalípticas de origen esenio. Como ya habíamos comentado, esta reina Salomé reinó durante 9 años y en el año 67 antes de la era cristiana, falleció. Lamentablemente, con su fallecimiento de esta reina justa, los años dorados
del pueblo de Israel llegaron a su fin. En esta ocasión se nos terminó el tiempo, pero vamos a continuar con esta extensa historia de Am Israel. Como dijimos, Binu, Shenot, Dor Vador, así dice Hazon Ish. Tenemos una obligación del pueblo de Israel de escuchar, de entender y aprender lo que fue la historia de nuestro pueblo. En el próximo bloque continuaremos con esta gran historia del pueblo judío.